Muy bien, y vamos al último bloque de este programa 21 para ver exactamente los estigmas, y me gustaría que nada más nos dirigiéramos a la cámara 4 para poder ver las características de ciertos seres en las cuales qué indica o cuál es el semblante de seres de luz. Nos regresamos allá. Por ejemplo, podrían existir seres, el que le llamamos el guardián del umbral, o seres positivos que ya no necesitan los estigmas. Esos seres que ven que tienen como un diadema en el tercer ojo, indica que algunos están con sus chakras pulsando centros de energía, algunos ya no necesitan un estado superior, algunos entran en un estado anormal, algunos otros tienen una mirada como subyugante o hipnotista. Eso significa que tienen la capacidad de estar en contacto a otros niveles de conciencia, por lo cual el sacrificio ellos se lo autoinmolan, ya no necesitan recibir a través de marcas externas. Algunos consideran que al estar en contacto con los animales y otros reinos, esa naturaleza los vivifica. Esa imagen es como un humano que ya se identifica con la naturaleza. Y esos bosques sombríos podríamos pensar que simplemente dicen que en la alborada y al amanecer o al atardecer es donde más conexiones cósmicas. Esos torbellinos que vemos puede ser como un laberinto para encontrarnos con nuestro propio ser. E incluso algunos dicen que esas estelas de luz son como marcas divinas, que algunos les llaman sincrodestino, que pueden ser nieve, números, colores y demás. Ese tipo de halos lo que hace es alcanzar la pureza. Algunos dicen que un bosque rojizo a esas horas de atardecer o el mar significa conexión con nuestro sublime. Un sol representaría la frugalidad, un lago representa el remanso del alma. Esas nubes o montañas podrían estar en contacto con una luz ancestral. Algunos dicen que el cielo y la tierra se conectan con bosques milenarios. Estas son imágenes como de un mundo imaginario. Y finalmente esos mundos lo único que hacen es conectarnos con nuestra psique. La psique es el alma y la conexión cósmica. Esa otra figura podríamos pensar en un estado alterado de conciencia. Ahora bien, sin que nos salgamos de la cámara 4, vamos a tomar una de las que nos habían faltado al azar, por ejemplo, y oprimimos este botón y nos seguimos. Vean esto. Por ejemplo, cuando un ser de ellos aparece, no es por una marca. Dicen que ellos se protegen de nosotros y entonces nosotros les causamos daño. Y fíjate, Gerardo, cuando nosotros tuviéramos contacto con ellos, más bien los estigmas aparecerían con ellos. Algunos son tan nobles que ni siquiera, jamás en su vida material, ellos tienen contacto con un ser humano, porque dicen que son lacerados, biodegradados, limitados. Ellos, si ven esas figuras, se conectan a un plano del cual se refugian en la naturaleza y su cobijo es esto. Otros son multicolores porque todo el prana lo absorben. Algunos dicen que moran en los acantilados, en las montañas. Algunos dicen que tienen poderes mágicos. Los dragones no son míticos porque algunos pensaban que fueron seres milenarios que existieron. Así que todo este tipo de animales extraños son conexiones cósmicas de algo que se vivió en la Atlántida o en algunas otras razas raíz y que ahora el humano tiene que volver a entrar en su ciclo de conciencia. También podría ser importante que a través de los seres de luz podamos nosotros entender que ellos tienen una conexión con el inconsciente. Entonces, René, podría ser que a través del tercer ojo se conecten. Y exactamente la cámara 2 ya oye una voz distante por allá. Podemos pensar que finalmente esos estados idílicos no hay mácula, no hay mancha, no hay estigma, no hay marca, porque finalmente ya lo dejamos. Y yo les pregunto una cosa, Alfredo Morales, ¿qué pasa si el Cristo vuelve a retornar y venga con otra imagen? Pedrito, imagínate a alguien diferente, pero él en conciencia. ¿El estigma sería el mismo, Alfredo? ¿Tendríamos que vivir lo mismo, el mismo sacrificio? ¿Nos dejaría un nuevo testamento? ¿Nos dejaría una nueva religión? Ojo, ¿nos basaríamos en lo mismo? Porque saben que el Antiguo Testamento era de sacrificio y el Nuevo era de liberación, que de hecho era la biografía del Maestro. Así que estas laceraciones, a lo que voy es para que ustedes reflexionen. Un libro sagrado no es para llevarse en forma ciega, sino para decir, esa gente del pasado sufrió, por algo se inmoló. Y otra cosa también importante, Alfredo, sería muy bueno buscar en el Antiguo y Nuevo Testamento quiénes tuvieron estigmas. Porque de eso se habla en tiempos modernos, ¿estás de acuerdo? Pero en los tiempos antiguos, inmediato al Señor, al Cristo, Alfredo, ¿hubo estigmatizados antes o después? ¿Fue después de la cruz? ¿O acaso, Alfredo, esta es la pregunta importante para los cristianos, ¿hubo estigmatizados antes de la cruz? Porque si hubo antes de la cruz,
Entonces no tenías un marco de referencia, ¿estás de acuerdo? No había un marco de referencia de decir, hey, por ahí recibió el sacrificio. Yo considero que un estigma es, con o sin el maestro, llevar una vida de verdad, sin necesidad de lacerarse, y posiblemente veamos a un Salvador sin necesidad de caer en ese dolor. Porque un alma evolucionada no incurriría en ese dolor sin necesidad de verlo. Entonces, yo considero que ahí es importante, nos regresamos a las imágenes, que esto que estamos viendo es que finalmente, René, esos como bucles que vemos, esos vestidos vaporosos y demás, son como éter. Y por eso las hadas las ponen como éter. Eso que es como el prana, la ambrosía, el quinto elemento, y eso es lo que lo recubre. Nada más que el humano le damos una connotación, Gerardo, de vestido, pero no es un vestido, es simplemente el quinto elemento, que no son nada más como nosotros de 4 elementos. Gerardo, tú y yo somos chones, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, nada más que estos seres son etéricos. Por eso entonces se ven que viven en la neblina, pulsan en los pantanos, y generalmente esos seres míticos se dice que podríamos alcanzar fuerza, valentía y vigor dejándonos de las ropas de la indumentaria humana, y entonces ya un estigma no sería necesario porque alcanzaremos las estrellas y podríamos ser dominantes. Nos quedan 120 segundos. Pues rápidamente, al final de todo esto es alcanzar la verdad, liberarnos de nuestras expiaciones, de nuestras purgas, de nuestros sacrificios. Ahora, yo les daría una conclusión de una vez para terminar con esto. No mejor, en vez de vivir una vida estigmatizada o una vida de sacrificio, sería mejor vivir una vida de sublimación, de redención, de purificación, de armonía, de exaltar lo bueno, de no criticar lo malo, ¿verdad, compañeros? De alcanzar un poco más, de elevar la conciencia ajena y de exaltar las virtudes, compañeros, y los atributos ajenos, que los vicios, que finalmente todos estamos llenos de vicios, y por eso que llevamos un planeta de expiación. ¿Saben cómo se eliminan los estigmas, Fer? Tratando de alejarnos de la expiación, purificarnos, redimirnos, liberarnos y poder alcanzar a través de la meditación un estado alterado de conciencia. El Cristo simplemente es un reflejo, es una imagen, y finalmente es una manera de vivir, pero es una forma que nos dejó para que con sus palabras inmortales, la resurrección, la vida, la luz, la verdad, el camino, Él decía que era alfa y omega. Todos tenemos que ser el principio y final. Y finalmente, si nosotros alcanzamos eso, la puerta que ningún hombre podrá cerrar. ¿Cuál es la puerta? Nuestros impedimentos, nuestras críticas, nuestros obstáculos, las limitaciones. Y créanme que los dichosos estigmas van a desaparecer así. Pero el problema es que estamos siempre cayendo en las negatividades, y finalmente esos vicios lo que hace es que nos llenamos. En vez de las hadas, nos llenamos con un estiércol y con una necesidad negativa. Víctor Segarra 114 @gmail.com y +5 6420 81. El programa termina y nos vemos. Bye.